Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Rolando Ramos Navarro. Actualmente soy consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Consejo y yo soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Monterrey y maestro en Administración Pública por la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Tengo una trayectoria tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública, en el sector público, en la antes Secretaría de Desarrollo Social, en la delegación aquí en Durango como funcionario público, y en nuestra universidad tengo más de 12 años trabajando, colaborando como docente fundador de la licenciatura en Ciencias Políticas, he sido coordinador de tutorías, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas, me he desempeñado también como secretario administrativo y actualmente me encuentro desempeñándome como secretario académico de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Una trayectoria también ya en algunos aspectos de investigación referentes a los derechos humanos, para lo cual me parece muy interesante hacer un claro énfasis en lo que son los derechos humanos y para qué nos sirven estos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos todos como personas, independientemente de donde nos encontremos, en el estado en el que nos encontremos, en la ciudad en la que nos encontremos, en el país en la que nos encontramos, y tenemos nosotros como servidores públicos y como parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos buscar salvaguardar y darle promoción a todos estos derechos que muchas de las veces nuestras personas y nuestros ciudadanos no conocen, pero que es muy importante que los conozcan para que puedan hacerlos valer. Los organismos protectores de los derechos humanos también son muy importantes para el buen funcionamiento dentro de una sociedad que esté integrada por muchos sectores, una sociedad que esté integrada por muchas ideologías, y los organismos protectores de los derechos humanos son importantes para el buen funcionamiento no únicamente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sino que puedan realizar esfuerzos en conjunto para seguir avantes en la protección y en la promoción de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de las edades, independientemente de las ideologías, independientemente de el sexo, independientemente de las creencias. Tenemos que buscar que los derechos humanos se respeten y que sobre todo también los conozcan la mayor cantidad posible de la ciudadanía. ¿Cuál es la agenda prioritaria en lo que a mí respecta a los derechos humanos? Bueno, en ese sentido y en el proceso de designación o de elección de los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo fui muy puntual en el sentido de que yo buscaría poner sobre el escritorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Unos derechos que son muy importantes porque no son el futuro, sino son el presente de las generaciones que vienen caminando. Los niños, niñas y adolescentes tienen sus derechos plasmados en la legislación, pero son plasmados desde una perspectiva de nosotros como adultos. Entonces tenemos que voltear a verlos, tenemos que escucharles, tenemos que conocer qué es lo que sienten y cuáles son sus problemáticas como seres humanos, y tenemos que empezar a proponer alternativas, a proponer iniciativas para que sean salvaguardados los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo digo como lo dije en su momento en mi entrevista con los legisladores del Congreso del Estado. Nosotros tenemos que hacer que los derechos humanos sean pensados como ellos, sean pensados como los niños y como los adolescentes. Porque, insisto, si no lo hacemos de esta manera,
los derechos humanos están pensados desde otra perspectiva y es donde nosotros pudiéramos no estar haciendo las cosas adecuadamente. Yo los invito a que sigan todas estas cápsulas que está realizando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos sirven para la promoción de los mismos, y agradezco la oportunidad de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la doctora Carla Obregón. Que tengan todos un excelente día.